Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar una estrategia de yield farming que he diseñado para intentar maximizar nuestra rentabilidad, pero mientras tenemos mucho cuidado con el riesgo que asumimos. Es decir, estaremos buscando un equilibrio perfecto entre riesgo y beneficio. Esta estrategia la podemos aplicar en exchanges descentralizados como pueden ser Pancake, ApeSwap o VSwap, que podríamos decir que son los tres más grandes de Binance Smart Chain. Los que seguís mis estrategias sabréis que soy bastante cauto con ellas. Es decir, cuando añado liquidez siempre intento seleccionar monedas fuertes como pueden ser Cake, BNB, Ethereum o Bitcoin y emparejarlas entre ellas o con monedas estables. Lo que sucede es que si siempre seleccionamos estos pares de monedas fuertes, las rentabilidades normalmente son bastante menores que seleccionando monedas de más riesgo. Y primero, como sé que muchos de vosotros destináis a este tipo de inversiones un capital con el que estáis dispuestos a asumir mucho más riesgo, y segundo, y entre los que me incluyo, cuando ya tenemos nuestras inversiones muy diversificadas, hay veces que destinamos una pequeña parte de ellas a inversiones de más riesgo. Y también para que todas estas estrategias de yield farming sean lo más efectivas posible, debemos realizar el interés compuesto. Esto lo podéis ver en vídeos anteriores ya que es mi estrategia personal. Y cuando hago interés compuesto siempre intento seleccionar pools de liquidez que me estén pagando una rentabilidad bastante elevada. De esa manera conseguiremos antes llegar a nuestros objetivos de rentabilidad. Pero si hacemos un análisis y una investigación correcta, no necesariamente tenemos que asumir mucho riesgo para poder obtener una rentabilidad bastante mayor. Y es exactamente lo que os voy a enseñar en este vídeo. Y aquí tenemos dos opciones básicas. La primera, si queremos buscar rentabilidades altas mientras utilizamos monedas fuertes como por ejemplo el par de Cake con BNB, la única opción para conseguirlo es añadiendo liquidez en algún exchange descentralizado de reciente creación. Pero esta opción yo la descartaría por completo, porque la mayoría de estos exchanges fracasan a los pocos días. Vamos a entrar en uno de estos para que veáis lo que os comento. En este, si añadimos liquidez con Cake y BNB, nos están pagando una rentabilidad cercana al 300, pero lo que suele suceder aquí es que el token nativo cae en picado y por lo tanto la rentabilidad también cae muy fuerte en pocas horas o días. Hay que tener en cuenta que la mayoría os cobran un 4% por entrar en la pool y que muchas veces incluso ni vais a recuperar este 4% que estáis pagando. Y por supuesto que entrando en alguno de estos exchanges estamos asumiendo un riesgo muy alto de rug pull, es decir, de que perdamos todos nuestros fondos. Por lo tanto, la otra opción que tenemos para conseguir las altas rentabilidades es acudir a los exchanges descentralizados que sean más fiables y en ellos buscar las pools que mayor rentabilidad nos estén pagando actualmente. En todos ellos en la sección de farms siempre vamos a poder ordenarlas por rentabilidad. En ApeSwap sería clicando aquí en APR, en Pancake podemos poner aquí APR y en VSwap lo mismo, aquí podemos ordenarlas por rentabilidad. Normalmente estas monedas son de proyectos descentralizados muy pequeños o relativamente nuevos y lo más probable es que la mayoría de todas estas monedas a la larga su tendencia sea hacia cero. Por lo tanto, aunque paguen una alta rentabilidad, no compensa, porque si esa moneda tiene una tendencia muy bajista y digamos que pierde un 50, un 60 o un 80% su valor, aunque la estemos emparejando con una moneda fuerte como es BNB, al final tendremos un impermanent loss más elevado que la rentabilidad que nos paga esta pool. Resumiendo, que si alguna de estas monedas pierde un 80%, aunque obtengamos esta rentabilidad, al final acabaremos con pérdidas. Pero si hacemos una investigación adecuada, a veces podemos encontrarnos con una moneda que sí que vale la pena y que nos está pagando una alta rentabilidad. Ahora os voy a poner diferentes ejemplos y cómo poder encontrar este tipo de monedas. Un ejemplo muy claro lo tenemos con esta pool de ONG con BNB. Cuando os la compartí hace aproximadamente un mes y medio, nos estaba pagando un 150% de APR. Como en todas las pools, la rentabilidad ha ido cayendo poco a poco, pero llevamos un mes y medio obteniendo rentabilidades muy elevadas con esta pool. ¿Por qué es tan buena? Básicamente porque esta moneda de ONG, si revisamos su gráfica en el último mes, a principios de octubre esta moneda tenía un valor de 1,23 dólares y ahora mismo tiene el mismo valor. Y esto es lo que más nos importa cuando emparejamos dos monedas en una pool de liquidez. Es decir, lo que más nos interesa es que las monedas sean lo menos volátiles posible y que más o menos tengan las mismas variaciones en los precios entre ellas mismas.
De esta manera, primero tendremos menos impermanent loss y segundo estaremos mucho más tranquilos. Un ejemplo de lo que no estaremos buscando, vamos a coger alguna de estas monedas, por ejemplo esta de Foxy. Y aquí si revisamos su gráfica en los últimos 30 días vemos como tiene una tendencia bajista continua. Vamos a coger otro ejemplo cualquiera, esta moneda de Hero, si revisamos su gráfica en los últimos 30 días vemos exactamente lo mismo, una tendencia bajista que es continua. Y ya os voy avisando que prácticamente todas estas monedas que nos pagan por encima del 150 o 200 siguen la misma tendencia. Bien, ¿y cómo podemos encontrar las monedas que sí valen la pena? Aquí obviamente habría que ir moneda por moneda, analizando cada proyecto a fondo, pero si tenemos que hacerlo con todas estas monedas en diferentes plataformas nos llevaría una auténtica eternidad. Por lo tanto, os voy a enseñar un par de aspectos básicos en los que nos podemos fijar para seleccionar las monedas correctas. Entonces, para ser eficientes con nuestro tiempo, vamos a buscar cada moneda por separado en CoinGecko. Y lo primero en lo que nos vamos a fijar es en su gráfica de precios, primero en 30 días y luego en 90 días. Si en la gráfica de 30 días ya nos encontramos con algo así, es decir, una moneda que no es muy volátil y que más o menos su precio se mantiene bastante estable, es cuando ya empezamos a hacer alguna investigación adicional. Sin embargo, si ya nos encontramos con un gráfico como este que os enseñé anteriormente, ya la descartamos por completo y nos ponemos a analizar la siguiente moneda. Una vez que hemos encontrado esa moneda poco volátil en el último mes, lo que vamos a hacer es poner su gráfico en el máximo, porque también nos interesa saber la antigüedad de esta moneda y de este proyecto. Cuanto más antiguo sea el proyecto y si su moneda se ha estado comportando bien, sobre todo recientemente, es una buena selección. Sin embargo, si elegimos una moneda como esta, la vemos en los últimos 30 días y vemos que es poco volátil, pero si le damos al máximo también vemos que lleva menos de un mes cotizando en el mercado. Por lo tanto, es una moneda de un proyecto recién creado y tiene mucho más riesgo que una moneda que ya lleva 3 años en el mercado. Y un par de aspectos más a tener en cuenta. El primero, la capitalización de mercado. Cuanta más alta sea y por lo tanto la moneda esté más alta en el ranking de criptomonedas, mejor. Y también es aconsejable que sea la moneda de un proyecto que no esté operando exclusivamente en Binance Smart Chain. Me explico. La mayoría de estas monedas que veis aquí pertenecen a proyectos ya sea de NFTs, de juegos Play to Earn o de alguna plataforma DeFi que ha sido creada en Binance Smart Chain. Y evidentemente si un proyecto ha sido creado en Binance Smart Chain, lo más probable es que veamos su moneda listada en alguno de estos DEXs que ya todos conocemos. Y por lo tanto es un proyecto muy nuevo y que va a tener mucho riesgo. Sin embargo, nos podemos encontrar con monedas de otros proyectos que ya llevan tiempo operando en blockchains distintas, como por ejemplo este de IDEX. Aquí vemos que su blockchain principal es la de Ethereum, siempre lo podemos ver en este icono de CoinGecko. Y por poner otro ejemplo, el de ONG que os enseñé anteriormente, que como veis pertenece a la blockchain de Ontology. Sin embargo, estos otros proyectos, como veréis aquí, pertenecen todos a Binance Smart Chain. Esto tampoco es un requisito indispensable, pero bueno, solo os digo que si una moneda pertenece a otra blockchain y está dentro de Binance Smart Chain, normalmente será una moneda más fiable. Y luego, por supuesto, el último paso sería entrar a la página del proyecto y revisarlo con calma. Pero bueno, con todos los requisitos que os he indicado anteriormente, prácticamente ni nos hace falta revisar el proyecto a fondo. Sobre todo porque nosotros no estamos analizando ni buscando una inversión a largo plazo. Simplemente estamos buscando algún token que nos esté pagando una rentabilidad elevada para hacer farming durante los próximos días, semanas o como mucho 1 o 2 meses. Ya que estas rentabilidades ahora son elevadas, pero a medida que vayan pasando los días irán cayendo y una vez ya no sean atractivas será momento de analizar pools nuevas y movernos a ellas. Por lo tanto, lo que estamos evitando aquí es tener que perder el tiempo revisando todos los proyectos a fondo y simplemente siguiendo alguna directriz ya podemos hacer una elección adecuada para hacer farming durante unos días o semanas. Así que ahora ya es trabajo vuestro entrar a cada DEX, revisar las monedas y las rentabilidades, pero como también sé que ese trabajo preferís ahorrároslo, voy a enseñaros actualmente en ApeSwap, después de haber revisado todos los tokens, cuáles considero que son los más interesantes y en cuáles de ellos voy a entrar ahora mismo. Primero es el token IDEX. Como os enseñé, prácticamente cumple con todos los requisitos. Lo único que no me convence mucho es que hace aproximadamente 2 meses tuvo una subida tremenda, pero bueno, podemos ver cómo ya ha corregido y ahora parece bastante estabilizado, por lo que teniendo en cuenta el 320 de rentabilidad
Con todos estos requisitos me parece una opción muy buena. Otro que me gusta bastante es este del token de Ferrum Network, actualmente paga un 111% y este es un proyecto que ya conozco de hace tiempo y también más o menos cumple con los mismos requisitos. No es excesivamente volátil, aunque veáis estos picos realmente no es tan volátil porque está pasando de 0,24 a 0,29 e incluso acaba de corregir, por lo tanto incluso puede que sea un buen punto de entrada para este token. Y luego, por poner dos ejemplos más, tenemos este de la moneda DEP con BNB a un 170%, que también lleva un mes comportándose de una manera bastante estable. Y por último tenemos este del token Bison a un 112% de rentabilidad, que lo mismo, si revisamos su gráfica en el último mes prácticamente ni se ha movido del valor de $5. En el próximo vídeo que suba de la estrategia completa en Binance Smart Chain ya os enseñaré en qué pools he entrado, pero bueno, seguramente lo haga en la de IDEX y también en la de Ferrum Network. Así que nada más, espero que esta estrategia os haya servido de ayuda y si así ha sido, agradecería vuestro me gusta abajo y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.